esencia en sí de estos encuentros, es decir, una recuperación de una exposición que ha tenido una cierta circulación y una cierta itinerancia, pero que creo que refleja muy adecuadamente lo que es en definitiva este tema, que como sabéis es la migración española, antecedentes y nueva realidad. Yo soy Manuel Palacio, el decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación y en ese sentido, digamos, el anfitrión de todos ustedes. Yo quería darles unas palabras de bienvenida, en primer lugar, por supuesto, a todos los asistentes, bien a los de la Universidad Carlos III, bien sea a aquellas otras personas que han venido de otros lugares y, por supuesto, digamos, al director general de Migraciones, Aurelio Miras, que tiene la deferencia de estar aquí con nosotros, y también, por supuesto, a la gente que lo ha organizado en esencia, digamos, este encuentro, bien sea Jaime Solana o aquí a mi derecha, bien sea Marta en la primera fila, y por extensión a la gente de CEX que ha puesto en marcha lo que sería la infraestructura de este encuentro. No quiero extenderme más. Habitualmente en estos actos protocolarios, más allá de en concreto pues comentar las palabras de bienvenida, pues a veces se suele hacer un pequeño comentario sobre lo que sería un poco el deseo que tenemos nosotros en general en las universidades y en particular en la nuestra, pues por trabajar con aspectos que puedo o que me atrevo a denominar transversales. Quiero decir que, por supuesto, incide, no tiene que ver con la sociología o con la politología, pero también tiene que ver con la comunicación, tiene que ver incluso, digamos, con lo que podríamos denominar otras ciencias sociales como la economía, por supuesto con el derecho. Y en ese sentido, la verdad es que un seminario como este, con la historia también, digamos, se cruza de varios ámbitos, de varias disciplinas que están presentes en lo que sería el trabajo en una universidad pública, digamos, como es esta. Así que no quiero extenderme más. Yo creo que, digamos, hay distintas personas que van a intervenir, así que yo creo que sin más preámbulos voy a dar la palabra inicialmente a Jaime Solano, dirección de CEX, y luego vamos a ir presentando pues a las distintas personas. Bueno, pues muchas gracias, ilustre decano, señor director general. También, por supuesto, agradecer a todos los que habéis venido hoy a este comienzo de las mesas y del seminario sobre la emigración española, antecedentes y nueva realidad. Por supuesto, a los otros miembros de la mesa que ahora me sustituirán y que también pues ayudarán un poco a introducir y a enmarcar este vamos a decirlo así, pequeña muestra que vamos a intentar un poco que luego tenga continuidad de cómo pues hoy en día, pero también contextualizándolo con lo que es su visión histórica, el fenómeno de la emigración pues es algo que a todos nos debe preocupar y también nos debe importar, ¿no? Yo como bien me introducía Manuel, además de ser el director del proyecto CEXT, también soy miembro de la comunidad docente de esta universidad, de la Carlos III, y miembro del grupo de investigación TecMerin, que es también otro de los elementos que ha propiciado este encuentro, ¿no? CEXT es un proyecto que nació hace ya casi 5 años. Es un proyecto que nació con la voluntad de convertirse en la red social de referencia, una red social en Internet de referencia para los jóvenes y fomentar un espacio de encuentro entre los jóvenes y la emigración, o las migraciones, diría en general, ¿no? Jóvenes que en un momento determinado han nacido en otros países, en el exterior, jóvenes que en otro momento deciden emigrar en busca de oportunidades hacia otros países que, bueno, pues que pueden en ese momento ser más interesantes para ellos, jóvenes que en otro momento han decidido retornar, jóvenes que quieren de alguna forma ponerse en contacto entre ellos y compartir intereses, necesidades, problemas, jóvenes que quieren compartir o conocer qué es lo que asociaciones de jóvenes o asociaciones de la emigración en el exterior, cómo actúan, qué hacen, qué cosas se pueden de alguna forma encontrar cuando ellos llegan, y de alguna manera pues existe una red de acogida que
que bueno, pues le puede dar la bienvenida y darles bastantes pautas de cómo empezar, ¿no? Que es siempre lo más difícil. Jóvenes que también quieren conectarse con las instituciones, tanto públicas como privadas, que en esos países de destino les van a ayudar también de nuevo a encontrar trabajo, a encontrar cómo canalizar a lo mejor la formación, también por supuesto cuestiones que tienen que ver con encontrar su sitio y mantener su identidad cultural en el país de destino, etcétera, ¿no? Ese es un poco el origen y lo que sigue siendo CEXT, ¿no? CEXT ahora mismo lo componen unos 25.000 jóvenes en todo el mundo, que de alguna forma conversan entre ellos, aproximadamente casi 1.000 instituciones que entre asociaciones, medios de comunicación, consejerías de empleo, consejerías de educación, etcétera, todo el mundo institucional de la administración española que también está de una manera clara aquí insertada, y luego otras muchas iniciativas que dentro de esta red social, como decía, pues tiene lugar, y como este seminario que hoy inauguramos, pues al final nosotros propiciamos, ¿no? CEXT fue posible, como dije y es posible hoy en día gracias a la inestimable ayuda de la Dirección General de Migraciones, cuyo director general, como decía también Manuel, nos acompaña hoy para inaugurar estas jornadas. Y también, por supuesto, es posible gracias a la colaboración inestimable de la Universidad Carlos III y al de otras instituciones, como puede ser el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, o el INJUVE, o la Universidad a Distancia, la UNED, el Instituto Cervantes y otras instituciones con las cuales de alguna forma llegamos a acuerdos en donde también permitamos la canalización de qué cosas estas instituciones pueden ofrecer o quieren conocer de este entorno que, como decía, es la juventud y la inmigración, ¿no? En cuanto a las jornadas que inauguramos y que de alguna forma hemos intentado organizar con una visión, como decía, amplia, pero también de alguna manera relevante a lo que serían las necesidades en este caso, lógicamente, de la comunidad universitaria, que es donde hoy nos encontramos, ¿no? En la Universidad Carlos III, hemos intentado, como decía, que también tuvieran distintos enfoques, ¿no? La semana que viene tendremos una primera mesa el lunes, el día 18, que intentará de alguna manera reflejar la visión histórica, ¿no? Es decir, lo que han sido los antecedentes de este fenómeno, lógicamente desde España, pero también tratado desde el punto de vista de las migraciones en general. Y bueno, con ese objetivo también contextualizar este fenómeno, ¿no? Al día siguiente tendremos otra mesa que estará de alguna manera orientada hacia lo que sería la comunicación y los medios de comunicación, como el propio CEXT es, pero otros muchos que también de alguna manera lo han precedido o lo complementan, y que también pues, de alguna forma también viven y compartimos con ellos contenidos e informaciones en CEXT, como los medios de comunicación y como el sector de la comunicación y la información se ha desenvuelto tanto desde el aspecto histórico como también de cara a lo que sería el futuro, ¿no? Es decir, qué necesidades de comunicación y cómo, desde el punto de vista de los profesionales de la comunicación que nos van a acompañar ese día, ese martes, cómo realmente esta necesidad de estar, valga la redundancia de nuevo, en comunicación entre los jóvenes se está produciendo, ¿no? Por último, cerraremos con una mesa el miércoles, que estará una mesa taller que estará más bien enfocada a lo que sería dar una visión práctica precisamente a la comunidad universitaria, sobre todo a alumnos y, diría a cualquier persona de la universidad que esté de alguna manera interesada o quiera saber cuáles son las experiencias reales de gente que ha migrado y que en un momento determinado pues puede servirle de ejemplo, ¿no? Vamos a decirlo así, de ayuda, de referencia, ¿no? Y esa mesa taller de alguna forma pues cerrará el ciclo de mesas redondas, y con esa idea, pues vamos a decirlo así, tendremos lo que es la visión o lo que va a acontecer aquí en la universidad. Eso no quita que, lógicamente, utilizando la plataforma CEXT, vayamos a celebrar un montón más de eventos y de actividades que van lógicamente a ser actividades online, actividades virtuales, como van a ser cuestiones de tipo de encuentros, de encuestas, lógicamente comentarios, videoconferencias. Todo esto que estamos hoy ahora mismo y todo lo que se va a contar hoy se va a retransmitir y se está retransmitiendo ahora mismo
online en todo el mundo, gracias a la plataforma y también a los medios técnicos de la universidad. Y un poco también eso va a ser la otra parte del seminario, ¿no? Es decir, todo lo que esto tenga que ver con la globalización y la participación, lógicamente, de los jóvenes y de los miembros de CEXT en el seminario en sí. Yo ya quería un poco concluir con una reflexión que es obvia, es decir, nosotros cuando empezamos este proyecto hace 5 años, lógicamente el sentido de la emigración era otro. Nosotros en ese momento enfocamos todo el proyecto y todos los recursos hacia vamos a decirlo así, la comunidad que en el exterior pensaba en un momento determinado que el retorno o España era una manera de encontrar solución a sus problemas o a sus necesidades o intereses en el país de destino, ¿no? Estoy hablando de Latinoamérica, de otros países donde efectivamente había un interés por España. Lógicamente hoy eso ha cambiado, es decir, el peso de la importancia, ¿no? el núcleo de la importancia hoy en día en cuanto a lo que nuestra oferta informativa significa es justo al revés. Es decir, hoy en día nos vemos mucho más, por así decirlo, centrados en lo que serían jóvenes que desde España, desde la universidad, desde el centro de trabajo, desde donde sea, quieren emigrar, ¿no? Más que encontrarle a esto una lectura positiva o negativa, yo creo que lo que hay que hacer es, por supuesto, como vamos a intentar hacer hoy, es contextualizarlo, ¿no? Es un fenómeno que yo creo que además es parte de la forja de las civilizaciones, ¿no? En términos de, la nuestra, ¿no? Como otra cualquiera, pues gracias a, efectivamente, las migraciones ha sido y será lo que hoy en día conocemos y lo que venga mañana, ¿no? Por tanto, ahí es donde nosotros vamos a estar siempre y es lo que me gustaría que pues sacáramos todos en claro y como conclusión de estas mesas. Muchas gracias. Bueno, ahora sube Cristina Cuenca García, coordinadora del área de investigación de Colposoc, el Colegio de Politólogos y Sociólogos, que no sé si tienes un PowerPoint o algo así. Eso es. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias. En primer lugar, me gustaría, por supuesto, agradecer a Jaime y a Manuel que nos hayan invitado a presentar los resultados de este trabajo que hace el Colegio de Sociólogos y de Politólogos para el ENJUVE. De algún modo también me gustaría disculparme, puesto que los datos que les voy a ofrecer no son sino un mero avance de un avance. Nosotros todavía no hemos entregado el informe definitivo al ENJUVE, que es quien patrocina esta investigación, de modo que muchas de las cosas o algunos de los datos que hoy vamos a comentar pueden cambiar en su versión definitiva. Como estamos comentando, desde luego que resulta del todo necesario conocer cuáles son las características de este fenómeno migratorio, especialmente en el caso de los jóvenes. Venimos observando desde hace tiempo que existe una diferente pauta con respecto a la percepción de la movilidad. Igual que hasta el año 2007, por ejemplo, la mayor parte de los jóvenes no tenían esa visión positiva sobre la posibilidad de viajar a otro país para desarrollar allí una carrera laboral, vamos observando cómo esta situación va cambiando. Esto también tiene que ver con una visión mucho más cosmopolita de la juventud. La juventud actual ha viajado a otros países, mantiene contacto de otros países. Tenemos que hablar también de la generalizada expansión y uso de las redes sociales y de la informática, que también permiten de algún modo procesos de copresencia, es decir, los jóvenes están fuera, pero gracias al uso masivo de estas tecnologías, pues de algún modo se sienten mucho más cerca. Paso a presentarles muy rápidamente, por supuesto que luego, si quieren, en el momento en el que haya lugar para el debate, tienen interés, podemos me plantean cualquier duda o yo les explico.
Como bien decía, los objetivos principales del estudio que hacemos son pues, estudiar y analizar la realidad actual de los jóvenes con respecto a la migración, y nos interesa mucho saber cuál es la actividad, cuál es el uso que están haciendo de las redes sociales y de las tecnologías de la información para mantener esa especie de presencia y no presencia simultánea. De otra parte, también teníamos mucho interés en conocer hasta qué punto los datos que ahora les presentamos pueden servir para plantear futuras tendencias, incluso para anticipar políticas que puedan facilitar el tránsito a estas nuevas dinámicas. La parte que yo les voy a presentar del estudio es con respecto sobre todo al trabajo cuantitativo, a la parte de encuesta. Sin embargo, para realizar esta investigación estamos utilizando diversas fuentes de recogida de datos y de construcción de información. De un lado, el trabajo de gabinete, que les anticipo está resultando muy interesante, puesto que, como bien veremos, la mayor parte de los jóvenes, no existen datos ciertos sobre la mayor parte de los jóvenes que salen al extranjero. Los registros, el PERE, por ejemplo, tiene ciertas debilidades. De hecho, la mayor parte de nosotros, cuando salimos al extranjero, no corremos a registrarnos en el consulado, de modo que a través de esta investigación de gabinete estamos intentando conocer hasta qué punto, en fin, estos datos pueden llegar a ser más fiables o cómo mejorarlos. También estamos realizando una investigación cualitativa. Hemos seleccionado casos de jóvenes, les hemos hecho entrevistas y con el fin de conocer detalles más cualitativos sobre lo que les anima a emprender este viaje y cuáles son sus expectativas. La parte que, como les comentaba, nos interesa, les voy a presentar hoy, es con respecto al cuantitativo. Los criterios que teníamos, el objetivo era conseguir al menos 400 cuestionarios de jóvenes españoles emigrados al extranjero en los últimos 5 años. Gracias a mucho esfuerzo y, desde luego, como veremos a continuación, al apoyo también de la red social del CEXT, hemos duplicado este objetivo. Hemos conseguido 1.019 entrevistas válidas a jóvenes inmigrantes, y también dentro de estas 1.020 entrevistas contaríamos con cerca de 300 cuestionarios a jóvenes que están en este momento en España, de modo que también hemos podido ver hasta qué punto las personas que ya están fuera actúan un poco como prescriptores, ¿no?, del viaje para el resto. El trabajo cuantitativo lo hicimos con un cuestionario online que todavía está activo. Quizá deberíamos haber comunicado en las redes que ya no estamos recogiendo más datos, dado que, como el cuestionario todavía está activo, de vez en cuando recibimos alguna encuesta. Todavía, quién sabe si en un futuro lo retomaremos. El cuestionario en 93 preguntas, 4 de ellas eran abiertas, y la duración media, aunque no lo he puesto, las personas han tardado en responder en torno a los 10 minutos. Para la difusión del trabajo de campo online, como pueden ustedes ver, utilizamos 3 vías. De un lado, la difusión y la promoción del cuestionario a través de Facebook, donde, un poco para contextualizar qué es lo que a nosotros nos importaba, periódicamente fuimos añadiendo publicaciones, enlaces a noticias, y para conseguir que los jóvenes participaran en el estudio. También lo promocionamos a través de Twitter, y también a través del perfil CEXT conseguimos gran parte de nuestros encuestados. Como les planteaba, los datos que les voy a plantear son sobre todo los datos recibidos a través de las personas remitidas a través de la página de la red CEXT, que vienen a representar un 10% del total de cuestionarios válidos. No hay demasiados cambios con esta pequeña muestra que hoy les presento, puesto que, al no haber todavía entregado el informe definitivo al INJUVE, nos parecía muy arriesgado, ¿no?, avanzar todos los datos.
Como pueden ustedes ver, estos son ya, en fin, las cuestiones que probablemente más les interesen. Como pueden ustedes ver, los jóvenes españoles se han desplazado masivamente a la Unión Europea. Prácticamente de la mitad de los jóvenes que han decidido salir fuera lo han hecho a la Unión Europea. La segunda opción es América. Como pueden ustedes ver en el gráfico con las barras en color morado, una buena parte están en América del Sur y América del Norte es mucho más pequeño, sin duda. La facilidad la cercanía de la lengua puede hacer que América del Sur haya sido una opción preferida que América del Norte. En cuanto a la comunidad autónoma de origen de los jóvenes que están en el extranjero, el grueso de las personas que han contestado al cuestionario son madrileños y andaluces. Resulta interesante porque, claro, si tomamos las cifras de población española, obviamente podríamos pensar que, claro, han salido los jóvenes de donde más población hay, y desde luego a priori es así. Sin embargo, como pueden comprobar, de la Comunidad Valenciana también hay un grueso de personas que han salido. Quizá, en fin, no voy a detallar mucho más porque si no, no vamos a terminar nunca. Con respecto a la edad media de las personas que están fuera, que han contestado el cuestionario, es de 26 años. Si observan, la mayor parte además de que la edad media es de 26 años, tomando la edad agrupando a las personas en cuanto a grupos de edad, pueden ustedes ver que el tramo más numeroso es el de personas entre 26 y 30 años. De modo que, en fin, son personas ya preparadas y con una cierta experiencia laboral. En cuanto al estado civil, pueden ustedes ver que la mayor parte de las personas que han salido son solteros, que a priori no tienen demasiadas ataduras en cuanto a familia o a convivencia en pareja. Sin embargo, tampoco es desdeñable que cerca de un 40% de las personas que viven fuera sí que están casadas y conviven en pareja. Con respecto a la nacionalidad, la mayor parte de las personas que han contestado al cuestionario poseen la nacionalidad española. En el caso de los datos aquí presentados, cerca de un 13% poseen una segunda nacionalidad, lo cual podría explicar también la preferencia de estas personas por emigrar a América del Sur, ¿no? Puesto que estos procesos de doble nacionalidad, teniendo en cuenta también los procesos relacionados con la memoria histórica, pues explicaría, ¿no?, este pequeño porcentaje, aunque significativo, de personas con una segunda nacionalidad. Es también interesante, observen, cerca de un 10% de los encuestados tienen hijos, de modo que matizaríamos un poco esta idea de que son personas sin ataduras, ¿no? También son personas con responsabilidades familiares. Como todos ustedes suponen, la mayor parte de las personas que han emigrado, que han contestado al cuestionario, son personas con estudios superiores. De hecho, son cerca de entre el 60 y el 70% de las personas que han salido fuera han pasado por la universidad. Esto quizá, como luego comentaremos, ¿no?, tiene que ver con la buena imagen, ¿no?, y la buena percepción que tienen en el extranjero de los emigrantes españoles. Con respecto a la situación laboral, desde luego este dato es muy significativo en cuanto a las diferencias entre la muestra de personas que están en el extranjero y la muestra de españoles. Pueden observar ustedes que la situación laboral típica y mayoritaria de las personas que están fuera es que estén trabajando. El 70% de las personas que están fuera están trabajando. Pueden ustedes, de todas maneras, ver que una buena parte también son estudiantes. Cerca de un 10% de las personas que contestaron el cuestionario están en esta situación. Y luego el fenómeno de las becas y de las prácticas
es también importante, alcanza cerca de un 10% de los datos. Como pueden ver, es muy pequeño el porcentaje de parados que están buscando su primer empleo en el extranjero. En cuanto a la percepción sobre la movilidad, desde luego este dato es francamente significativo. Si hubiéramos planteado esta misma pregunta hace unos años, sin duda el resultado habría sido diferente. Observen que una mayoría abrumadora consideran que vivir en varias regiones o países a lo largo de la vida es más bien positivo. Me gustaría comentarles que hay una categoría no reflejada en el gráfico porque no hemos obtenido respuestas, que era el polo negativo de la cuestión. Estaban más bien positivo, ni positivo ni negativo, y también podían haber contestado nuestros jóvenes que era algo negativo. Sin embargo, no hemos recibido ni una sola respuesta en este sentido. En cuanto a los motivos para cambiar de país, comentarles que en el 1 estarían los motivos poco importantes y en el 5 aquellos motivos muy importantes. De modo que señalaremos como referentes los primeros 4 motivos. Los jóvenes han salido fuera porque consideran que fuera van a tener mejores oportunidades de carrera, también debido a la situación económica de España. También pretenden, o una clara motivación ha sido la idea de adquirir fuera experiencia laboral y, ¿por qué no?, la oportunidad de tener nuevas experiencias. Como ven, el que haya un mejor clima para los españoles, quizá también nuestro clima es excelente, ¿no?, y no sea un acicate. Sin embargo, pretendíamos comparar los resultados aquí obtenidos con resultados de otras investigaciones donde también planteaban la idea del clima, ¿no? En cualquier caso, observen que la idea de que la pareja ya vive fuera en estas 2 últimas categorías o alguien de su familia ya vive fuera no es del todo importante. Esto da idea de que los jóvenes tienen una clara intención de emprender un proyecto fuera. Es también, como les planteaba, estamos dando por hecho que la juventud española que emigra tiene una nueva visión sobre la emigración, tiene nuevas pautas. Somos más cosmopolitas, hemos viajado mucho más, no es esta la misma emigración de la España de los años 50 o 60. Observen, desde luego hay cerca de un 40% de las personas que han contestado que no habían tenido ningún contacto con el país en el que en este momento residen. Pero en un sentido contrario, podríamos plantear la mayoría conocían el país. Habían estado allí de turismo, de vacaciones, les había gustado, habían hecho algún viaje laboral. Es también importante el fenómeno Erasmus para que los jóvenes luego se queden y planteen un proyecto migratorio en el país donde realizaron su beca. Llamarles la atención sobre todo con respecto a los resultados obtenidos a esta respuesta. Se ha inscrito usted en el consulado. La mitad de la muestra, desde luego, como pueden ustedes ver, cerca de un 52% se inscribieron. Pero esto nos lleva a la conclusión de que la otra mitad no se inscribieron. Yo, por mi parte, durante un año viví en Estados Unidos, tuve la suerte de tener una beca en la Universidad de California y yo, desde luego, allí no me inscribí. Cuando llegó el momento cuando veíamos las debilidades que tenían todas las fuentes de datos secundarios que estábamos manejando para la investigación, el equipo de investigadores, nos preguntábamos los unos a los otros: ¿y tú cuando viajaste te inscribiste? Y tengo que decir que de 5 personas que éramos, tan solo una compañera lo había hecho, ¿no? Con esto llamar la atención todavía sobre la necesidad de obtener datos, puesto que es muy difícil de realmente cuantificar el fenómeno. Con respecto al tiempo que llevan en el país de acogida, los datos aquí presentados, como pueden observar, llevan una media de unos 3 años en el país. Sin embargo, en el gráfico siguiente creo que se puede apreciar claramente cuáles serían un poco los efectos, ¿no?, de la crisis. Tengo que decirles que en las fuentes de datos secundarios que estamos manejando, digamos que esta es una dinámica que sostenida, ¿no?
se va observando una pauta de migración constante, probablemente sea el influjo de las becas Erasmus, de personas que van saliendo hacia afuera. Es a partir del 2007 donde se comienza a hablar de crisis, pero los ciudadanos todavía no la percibíamos, ¿no? Pero sin embargo es a partir del 2009 donde efectivamente, ¿no? Vemos claramente cómo las cifras se disparan. También habría que plantear hasta qué punto el hecho de los jóvenes que ya están en los países de acogida, como les planteaba, actúan como prescriptores, ¿no? Ven para acá que aquí va a haber muchas más oportunidades, de modo que no quisiera avanzar resultados hasta este punto. Quizá en el debate podríamos plantear alguna cuestión más. Como pueden ver ustedes, son pocos los jóvenes que de algún modo viajaron absolutamente solos, pero bueno, también son una parte importante. En cualquier caso, con respecto a este dato, sí que creo que puede haber alguna pequeña variación, y muy probablemente en los datos finales, donde tendremos el conjunto de la muestra, haya más paridad entre las personas que viajaron absolutamente solas y las personas que contaban con algún acompañante. En cuanto a las dificultades que han encontrado los jóvenes para sentirse integrados y para sentirse bien, ¿no?, en el país de acogida, pueden ustedes observar que con un valor 1 estarían aquellas cuestiones que para los jóvenes son poco importantes o han sido cuestiones fácilmente resueltas. Por el contrario, con un 5 estarían las cuestiones que para los jóvenes han sido complicadas y que realmente les han sido difíciles de solventar. Fíjense ustedes, realmente encontrar trabajo y disponer de dinero han sido, digamos, las cuestiones más complicadas para nuestros jóvenes, ¿no? En realidad les ha resultado fácil el iniciar allí otros estudios, el adaptarse a la cultura o a las costumbres, y en fin, no me voy a detener más en este detalle. Con respecto al cumplimiento de expectativas, una vez más en el 1 estarían las expectativas que los jóvenes consideran que no se han cumplido, y en el 5 planteábamos que fueran superior a las expectativas de los jóvenes. Desde luego que al estar todos más allá del 2,5 podríamos suponer que las expectativas de los jóvenes se han cumplido, ¿no?, en mayor o menor grado, pero desde luego en general se han cumplido. Lo que nos indican estos datos es que la idea de la experiencia personal con la que ellos de algún modo barajaban antes de iniciar el viaje, consideran que se ha cumplido. Se sienten bien con esa idea, al igual que con la idea de adquirir experiencia profesional y con sus expectativas laborales. Lo mismo planteamos con respecto a la formación. Aquellos que viajaron pensando que allí van a tener acceso a mejor formación o a otro tipo de formación, lo han cumplido completamente, ¿no? Como ven ustedes, podríamos plantear, como les decía al principio, se han cumplido todas sus expectativas. Se sienten adaptados y se sienten identificados con la sociedad de acogida, creen que están recibiendo el salario que ellos estimaban posible conseguir, y también creen que se va a cumplir esa idea de los años, ¿no?, que pretendían quedarse en el país de origen, porque con respecto a esto tengo que decirles que abrumadoramente la mayor parte de los jóvenes han contestado que piensan volver. De ellos, en fin, algunos de ellos quizá por ataduras familiares, quizá ya se han casado con una persona en el extranjero, tienen hijos que ya digamos son de otro país, en fin, como ven ustedes, tienen planteado volver, aunque como pueden ver
el grueso de la muestra dice que va a quedarse allí un tiempo indefinido, nuestra interpretación de este dato es que todavía no tienen muy claro cuándo van a volver o todavía no han terminado de cumplir todas las metas que les han llevado a emprender ese camino, pero desde luego pretenden volver. De hecho, pueden ver ustedes que un 17%, es decir, prácticamente uno de cada 5 jóvenes dice que se va a quedar fuera el tiempo suficiente para ahorrar, que en el momento en el que crea que puede haber solucionado, tapado algunos flecos, va a volver, ¿no? En torno a un par de años es la idea que tienen pensado los jóvenes que han contestado al cuestionario, quedarse allí. Entendemos que los jóvenes que plantean que únicamente van a estar unos meses son los jóvenes que están allí por motivos de formación o a través de una beca o un contrato de prácticas. Bien, este dato nos parece muy importante. A la pregunta de ¿piensas regresar? Abrumadoramente los jóvenes han contestado que sí. El 80% de los jóvenes han contestado que sí. Y ¿qué es lo que les haría no regresar? Como ven ustedes, en cuanto a los motivos que los jóvenes plantean que les harían no regresar, el motivo fundamental sería la situación económica de España. En este sentido, podríamos incluso plantearnos que quizá los jóvenes están fuera ahorrando, formándose, adquiriendo experiencia profesional y experiencia personal, haciendo buenos contactos con la idea de que una vez que tengan la sensación de que en España va a haber más posibilidades, desde luego que volver. De hecho, el segundo motivo más importante y que haría que los jóvenes no volvieran es que efectivamente vieran peores oportunidades de futuro, ¿no? En ese caso probablemente plantearían quedarse. En cualquier caso, dentro de los motivos para no regresar, planteamos una pregunta un poco resumen, que es la tercera posibilidad, la de en un tiempo regresaré de todas las maneras. Y esto, comentarles que desde luego parece claro, ¿no?, que los jóvenes de un modo u otro parece que están fuera, esperando, formándose, pero siempre con la intención de regresar. Y muchas gracias por su atención y por el interés en nuestro estudio. Cualquier pregunta que quieran hacernos, yo encantada intentaré resolvérsela. Hay un señor de ahí. Sí. ¿Necesitas PowerPoint? ¿Necesitas PowerPoint así? Bueno, pues ahora continuando con el seminario, tiene la palabra Miguel Ángel Vidal Domínguez, secretario general de FEX, Foro Español de Exportación.
Sí, ante todo disculparme con todos ustedes muy sinceramente porque no ha sido posible venir antes, como había sido nuestra intención. Voy a hablar de un aspecto de la inmigración completamente distinto al tradicional en términos históricos, aunque es el reflejo de la situación actual en España, ¿no? Entre todo, hablarles un poco de lo que es el FEX. El FEX es una asociación constituida en el año 2004 por empresas españolas con gran presencia internacional. Ya en ese tiempo, las grandes compañías del IBEX 35 eran conscientes de que la expansión internacional era vital para su supervivencia. Desgraciadamente, los acontecimientos posteriores demostraron que tenían razón, y esta asociación nació para apoyar la movilidad laboral internacional, que es definitivamente el escenario donde se mueve la inmigración. Si bien nuestros personal desplazado no son exactamente inmigrantes en el sentido tradicional, es una nueva inmigración con toda una serie de características que conoce perfectamente la Dirección General aquí representada, y que es un poco el reflejo de la España actual. Nosotros creamos la asociación para apoyar ese desarrollo internacional de las compañías, para identificar y compartir las mejores prácticas en la gestión de expatriados. Gestionar personal desplazado es muy difícil. Solo para que se hagan una idea, hay que pagarles en diferentes divisas, y eso ya, solo por eso, es un problema importante. Por darles otro ejemplo, las políticas cambiarias de un país, cuando son restrictivas, como está sucediendo actualmente en la República Argentina, plantean unos problemas gravísimos para poder pagarle a una persona los gastos que necesita, y así podríamos extendernos en muchos ejemplos, pero como voy a limitarme al tiempo que me han marcado, iré un poco más rápido en el proceso. Queríamos identificar esas prácticas, queríamos establecer y mantener una comunicación constructiva con todo tipo de entidades públicas y privadas, y apoyar el desarrollo de un marco jurídico, cosa que se ha hecho con gran éxito, gracias fundamentalmente al apoyo de la Secretaría General de Inmigración y de otras instituciones de la Administración española muy conscientes de esta necesidad. Actualmente, estas son las empresas que constituyen el Foro Español de Expatriación. Como verán, son empresas todas muy relevantes, muy conocidas. Algunas de ellas están en el IBEX 35, otras no. Todas tienen una gran presencia internacional. Además de las empresas, tenemos el apoyo de una serie de firmas profesionales también con un perfil muy internacional, que asesoran a nuestras empresas y que participan en el FEX como asesores internos también de forma gratuita. Yo les he traído unos datos porque creo que es lo más interesante para darles a conocer nuestras actividades. Y justamente hemos terminado la encuesta que habíamos hecho sobre la presencia internacional de los expatriados de las empresas del FEX en el periodo actual. Nosotros hacemos cada 2 años, de manera que el antecedente inmediatamente anterior era el 2010-2011. ¿Me molesta? Perdón. Bueno, nosotros llamamos expatriados a todo el personal que tiene origen en España y se desplaza a otro país a trabajar. El expatriado, contrariamente al inmigrante, es una persona que mantiene una relación laboral con una compañía española y se desplaza siempre temporalmente. Por tanto, no hay una vocación de permanecer en el país de destino, si bien puede estar mucho tiempo destinado fuera. Y nosotros llamamos impatriados, que es una patada al diccionario de la lengua española. Ambas son una patada al diccionario de la lengua, porque estamos traduciendo términos británicos, términos ingleses en definitiva, a los directivos extranjeros de nuestras empresas españolas que vienen a España. Esto es perfectamente normal en un proceso de internacionalización como el que se está viviendo actualmente en nuestro país, porque todo desplazamiento internacional trae como resultado la incorporación de personal a España. Igualmente, de forma temporal, no definitiva, siempre hay casos que puedan estar más tiempo, incluso algunos adquieren nacionalidad si son procedentes de Latinoamérica, por esa facilidad que nuestro Código Civil les permite.
Esta es la foto en el año 2011 y como verán ustedes, la foto en el año 2013 es sensiblemente distinta. Para empezar, los expatriados han aumentado a 5.683. Estamos hablando, y es importante que entiendan que estamos hablando de un desplazamiento de un personal muy cualificado. Estamos hablando de personal titulado superior, en la mayoría de los casos, y directivos, hombres y mujeres. Este dato, por tanto, tiene que ser visto como algo cualitativo. Si bien el número de personas realmente desplazadas para esa cifra tendría que ser multiplicada por 1,5, porque ese es el ratio que nosotros estimamos que es una familia. Quiere decir que ahí hay, pues a lo mejor 15.000 españoles que por razones de trabajo están fuera. Y igualmente ha crecido el número de impatriados. Si esto lo ponen ustedes en un contexto de crisis tan severa como el que estamos padeciendo, comprenderán que nuestra actividad internacional está plenamente pujante. Así que al final tenemos un número de 6.790. Aquí les he hecho una comparativa, donde se puede ver que en el año 2011 expatriados había 4.089, en el 2013 hay 1.683 más, o más de 1.683, casi 1.800 más. Impatriados sube de 730 a 1.107 y en total se pasa en el 2011 de 4.819 a 6.790. Estamos convencidos de que los próximos años no solamente van a seguir aumentando, sino es que tienen que seguir aumentando. Para que ustedes hagan una idea de la gran energía que tienen nuestras compañías en el exterior, pueden ver cómo ha variado la distribución de expatriados por regiones. Nosotros dividimos el mundo en todas esas regiones para poder entender un poco la gestión de los expatriados. Y si ven ustedes que en el 2011 en África había 28 expatriados y en el 2013 173, es más de 4 veces el número. Angola, Sudáfrica, Guinea son países que están siendo objeto de inversión española. En Asia-Pacífico, a pesar de que es todavía una región un poco alejada para nosotros, ha aumentado también en casi 100 expatriados en un periodo de 2 años. En América del Norte casi duplica el número. Tenemos una inversión impresionante en América del Norte, generalmente en el área de tecnología, ingeniería, construcción, banca, servicios. Eso es una expresión, el número de expatriados, del volumen de las inversiones, porque obviamente las compañías envían a un directivo o a un personal cualificado cuando hay una inversión importante en el país de destino. En América del Sur, que ha sido tradicionalmente nuestro destino de inversión, se ha aumentado también sustancialmente el número de expatriados en este periodo de 2 años, de 1.287 a 1.896. La zona de Magreb ha aumentado también, de 3,97 a 4,27. Oriente Medio también casi duplicando, no, más casi duplicando. Esto tiene que ver con proyectos como el Tren a la Meca, proyectos como desaladoras, tratamiento de aguas, etcétera, que se hacen en Bahrein, Saudi Arabia, Emiratos, donde están las grandes compañías constructoras españolas trabajando muy intensamente. Oriente Medio también ha aumentado el doble. Ahí tenemos Argelia, Marruecos como países destino de fuertes inversiones españolas. En Unión Europea estamos mucho más estables, pero a pesar de todo ha aumentado también, y en el resto de Europa también ha aumentado, aunque igualmente estamos muy instables. Luego, en total, el aumento más significativo se ha producido en Estados Unidos, que no es un mercado fácil, con lo cual pues es muy relevante que las empresas españolas sean capaces de aumentar su presencia en el mercado norteamericano. Sigue aumentando en América del Sur, ha aumentado en Magreb, en Oriente Medio, que tampoco es un mercado fácil porque hay mucha competitividad, mucha competencia. El siguiente gráfico es para determinar la procedencia de nuestros impatriados, es decir, el personal extranjero que trabaja para las compañías españolas y es, digamos, convocado a trabajar en España por un periodo de tiempo. Ahí en todos los casos ha aumentado, especialmente significativo es Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio. Esto se debe a unas empresas españolas de ingeniería en el área del sector energético con una actividad
puntualmente técnicas reunidas, con una actividad extraordinaria en la zona de Oriente Medio, que está haciendo que haya muchos contratos, y generalmente la consecuencia de los contratos en la zona de Oriente Medio trae como obligación contractual la formación del personal técnico superior y del personal directivo en los proyectos de ingeniería que desarrollan las empresas españolas. En Unión Europea también ha habido un aumento significativo. España, a pesar de la crisis, es un país con una alta calidad de vida y un país atractivo para residir, y en el resto de Europa también ha habido un pequeño aumento. En total hay un aumento global de cerca de 400 personas. He traído dos gráficos más para no extenderme. Los gráficos son los países donde hay mayor presencia de expatriados españoles. Como verán, encabeza la lista Estados Unidos, después México, Brasil, Reino Unido, Argelia, Panamá, un pequeño país donde las obras de reforma del canal están produciendo una presencia española importantísima, Chile, que es una compañía muy prometedora y una economía muy prometedora, Arabia Saudita por todo lo que he indicado, Canadá, Polonia, Colombia, otra economía muy prometedora, Perú, una economía también emergente en vías de desarrollo, Italia, Australia, donde están también las grandes constructoras trabajando en infraestructuras de forma muy importante. España está aquí mencionada como destino de inversión extranjera. Emiratos Árabes está también como uno de los principales países, Turquía, China, Portugal, Sudáfrica e India. Como verán, estamos en economías muy desarrolladas y en países con un alto nivel de desarrollo y con una economía muy prometedora. He querido traer como último gráfico uno que hemos hecho específicamente para este año. Nos interesaba saber el porcentual de hombres y mujeres que tenemos en total en expatriados. Como verán, la presencia de las mujeres es todavía muy pequeña, pero bueno, para nosotros es un dato interesante porque generalmente la expatriación no ha sido una experiencia fácil, y sin embargo pues ya tenemos una muy digna representación de mujeres expatriadas en nuestras empresas. Y yo he terminado. O sea que creo que me he portado bien. Perfecto. Bueno, para, digamos, cerrar, por lo menos en una primera fase, yo creo que tiene la palabra el director general. Muchas gracias, querido decano. Tengo que saludar, como no, a Jaime de CES, a Cristina Cuenca, que nos acaba de poner un estudio, exponerlo concretamente del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, y, como no, a Miguel Ángel, secretario general de CES. No voy a repetir lo que dijeron, aunque parte de mi intervención iba por ese camino. En primer lugar, la primicia. He tenido la fortuna de que me hayan invitado a estar con ustedes y ocupar el menor tiempo posible para que puedan preguntar, que yo creo que eso es lo vivo de este tipo de cuestiones. Pero hoy he aprendido y que estas primicias, que aunque vienen en cuentagotas y expuestas de una manera yo creo que magistral por parte de Cristina, así como por parte también de Miguel Ángel, aunque yo soy un seguidor del FEX, estos datos aún no los tenía, así que los considero en primicia, y es bueno que la universidad vaya siempre por delante para algo. Es el alma mater, porque también he tenido la fortuna de pasar por ella de diversas maneras. Bien, dicho esto, yo voy a decir lo siguiente, es decir, los españoles fuera, y fundamentalmente los jóvenes, hay un dato en donde yo tal vez discrepe del informe de Cristina, y es sobre la edad. Es decir, la edad probablemente no sea tan joven, es decir, probablemente los encuestados estaban dentro de ese arco y fueron muy proclives a contestar, pero yo viajo por todo el mundo y de alguna manera el arco es mayor, y si yo ahora le preguntase al FEX cuál es, me diría que el arco de edad probablemente sea mayor, es que antes se fijó entre los 25 y 30 años. Yo creo que el arco era mayor, pero me quedo con ese otro, porque lo que hace es ilustrarme y abundar en mi conocimiento. ¿Qué hago yo?
les voy a contar. Yo soy el director general de Migraciones de España, llevo emigración, inmigración e integración, es decir, las 3 direcciones generales. Y emigración es un emigrante, es un inmigrante cuando llega a su país. No perdamos la concepción de la imagen. La imagen aquí sí, pero allí son inmigrantes. Pero no son inmigrantes de la misma manera en todos los países. Hay lugares en donde estos inmigrantes son casi el tejido de ellos mismos. Hablo en general de lo que es Iberoamérica, no Latinoamérica. Yo hablo de Iberoamérica, que es el concepto. Yo recorro todas las cámaras de comercio españolas, que tengo que decir que las cámaras de comercio españolas son independientes, no pertenecen ni están económicamente apoyadas por el gobierno. Ellas se organizan su vida y ¿a qué se dedican? Se dedican fundamentalmente a establecer oportunidades de trabajo a empresas españolas y a veces en unión con empresas de los países a las que van. No es el caso de la FEX. La FEX estamos tratando de grandes empresas que tienen un gran equipo detrás de ella, su secretario general lo tenemos, y que ya vienen actuando en el exterior desde hace muchos años y de manera prodigiosa, tengo que decirlo. Últimamente estuve en Toronto, Canadá, y me tocó Toronto, y todas las obras las llevan empresas españolas, todas las adjudicaciones compitiendo con chinos. Antes los italianos eran muy buenos, hoy desaparecieron de ese mercado, pero allí están los canadienses, los norteamericanos, y están otras nacionalidades, como pueden ser los franceses o los belgas. Y España las está llevando. Las está llevando por algo muy sencillo, porque tiene a una gente muy cualificada. Pero hay otro grupo de empresas que son las empresas medianas. Las empresas medianas españolas, yo diría que son excepcionales. Y hago mías las palabras de una conferencia que escuché de la presidenta o directora general de Siemens en España, que decía lo siguiente: las grandes empresas, si no tuviéramos a las medianas empresas, no podríamos resolver muchos de los problemas que tienen. Es un punto a apoyar. Pues esas empresas también están saliendo, y es donde nuestras cámaras de comercio actúan de intermediarios entre las de los países y ellas mismas para hacer acciones conjuntas, o a veces ellas solas, y yo creo que un gran resultado. Mi pregunta que siempre hago es qué tipo de español viene, cuál es su formación. Claro, siempre son gente de buena formación. Pero también hay empresarios que no tienen esa formación, han llegado al mundo de la empresa pues a través de la ilustración constante del trabajo, es decir, la formación que le viene dado del aprendizaje en empresas que han estado, alemanas, españolas, norteamericanas, mexicanas, etcétera, etcétera. Y esos, al salir fuera, es cierto, no tienen la titulación, pero llevan gente consigo de esa titulación. Y me dicen, podría señalar y puedo decir todas, denominador común de las empresas y de los trabajadores españoles fuera es que son muy, muy buenos, muy buenos. ¿Por qué? Porque llevan una magnífica preparación, tienen una buena experiencia y aún por encima tienen una gran capacidad de adaptación. Yo pregunto, ¿pero los alemanes, los franceses no son? Dice, sí, son buenos profesionales, pero esa capacidad de entender rápidamente y adecuarse al problema lo hacen los españoles y detrás de ellos los norteamericanos. Yo lo sitúo en el plano del trabajo para decir que la empresa española está ahí. Pero al lado de esto hay personas que no van con las empresas, que van, ellos mismos salen fuera, como personas individuales, y tienen unos lugares que normalmente tratan de conectar con ellos. ¿Y cuáles son? Primero, lo normal, van a las cámaras de comercio, en donde les informan. Es decir, la gente que sale, muy rara vez sale dando palos de ciego. Hay alguno que da palos de ciego, pero normalmente tiene ya un estudio de al país que va, por qué va y qué puede hacer allí. Tampoco la gente sale por salir. Una vez que sale, van a las cámaras de comercio, que es un lugar donde le dan una magnífica información. Los consulados se dedican menos. Las embajadas, concretamente, y no dentro de las embajadas, sino ya directamente lo que son las consejerías de empleo, esas dependen funcionalmente de mí, todo lo que responde a eso, tienen unas páginas web, yo creo que una página web muy interesante, que es una página web general que creamos, nos llevó algún tiempo, pero a principios de este año la teníamos en marcha. Es una página web, en donde se entra a través de conexiones desde el propio ministerio, con todas las consejerías laborales donde las hay. Las consejerías laborales suele haberlas en casi todos aquellos países donde tenemos
pues emigrantes, dígase Alemania, dígase Francia, dígase el Reino Unido, dígase Estados Unidos, dígase Perú, Chile, Argentina, México, etcétera, etcétera. Con lo cual, quiere decir que hay unas herramientas que hay que perfeccionar. Yo escuchaba aquí sobre la magnitud del número de personas que salen y concuerdo, por eso no voy yo a profundizar en ello, porque a veces se ha dado en hablar de unas cifras astronómicas que no tienen nada que ver con lo que es realmente la emigración. Esa es otra historia, a veces es el retorno. Pues bien, nosotros estamos trabajando junto, porque aquí se dijo, y por eso lo saco a colación, con el INE, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, y con el MAE, que es decir, el Ministerio de Administración y del Exterior también, que viene siendo el MEIS. ¿Por qué? Nosotros desde el MEIS, desde nuestro ministerio, creíamos que teníamos que tener en contacto asuntos exteriores, lo que es por otra parte el INE, para poder medir lo que aquí se comentó casi como un pequeño pecado de no haberse digamos inscrito en el consulado. Es cierto que la gente no se inscribe en el consulado, pero yo quiero distinguir aquí algo muy importante. La gente puede inscribirse en el consulado no de manera digamos fija, sino en lo que es de carácter provisional, y el carácter provisional no le hace a uno perder ningún derecho, ni el sanitario, porque claro, cuando uno sale fuera, automáticamente uno pierde la radicación en el ayuntamiento en donde estaba inscrito, porque de oficio el consulado lo pasa al ayuntamiento de donde procede, con lo cual le dan de baja en una serie, digamos, de funciones importantes. Alguno es el derecho al voto, otro es la misma asistencia sanitaria, que funciona de diferente manera, tiene la cobertura, pero de diferente manera. Pero el que se inscribe de manera provisional no pierde absolutamente ningún derecho. Es decir, no es que pierdan derechos, se transforman los derechos, porque también, no voy a entrar en el tema del voto ahora, los españoles del exterior también tienen derecho al voto. Es decir, no es que se pierda esos derechos, pero sí hay una modificación del mismo. Bien, nosotros creíamos que era importante estudiar, junto con el INE, mejorar nuestros procesos de conocimiento de los que salen. Pero no resulta muy difícil, honestamente lo digo. ¿Por qué? Porque gran parte, se ve aquí en los análisis, salen a Europa. Es decir, en la Unión Europea, pues el libre tránsito determina que uno no tiene que irse a anotar a un sitio y otro. Después así hay censos que sería largo de explicar, como Alemania, que nos dice cuántos están allí. Porque en Alemania tienen otro sistema para medirlo. El Reino Unido tiene otro, con lo cual las cifras que nos dan vienen a concordar con las estimaciones que se hicieron en este estudio y en otros, que no voy a dar aquí cuenta de ellos, que nos llegan a la Dirección General, que es de lo que nos vamos nutriendo. Pero nosotros creíamos, y para eso también tenemos un convenio con el CES, tengo que decirlo, que nos ilustra en este tipo de materias. Creemos que la universidad y los centros que están han de ser referencias para nosotros. Pero independientemente de ello, pues nosotros hemos creído muy importante crear un programa de jóvenes. Sale este año por primera vez, es decir, pudo ser en el 2012, casi imposible por temas presupuestarios y división. ¿Y qué decimos nosotros en el programa de jóvenes? Decimos, primero, necesitamos mejorar la inserción laboral. Parte de los que van ahí coincidimos totalmente. Y aparte nos encontramos que necesitan esa información, asesoramiento sobre el empleo y el emprendimiento. Y también sobre programas de formación. Estos programas que hemos sacado han salido a concurso en el mes de septiembre, se están ya cerrando, por el cual le va a la gente a servir. Primero, para poder tener una mejor referencia en el país en donde va de lo que acontece y cómo se le puede ayudar. Algunos llevan todo eso perfectamente trabajado y estudiado. Me encontré en viajes en Estados Unidos y en Canadá con un problema que ellos me hacían saber, las autoridades del país nos dicen, aquí llegan los ingenieros españoles o técnicos en el campo de la informática. España es una potencia, pero vamos, de primer orden en el campo de la informática. Hay una empresa española, no voy a decir el nombre, pero es la que valida la mayoría de procesos en el mundo, tanto electorales como procesos de verificación, desde los Estados Unidos a los Emiratos Árabes. Es decir, y eso es real, y con españoles. Claro que en esas empresas hay de todo, ¿no? Pero dentro de todo la gran mayoría son españoles. Pues bien, nos encontraban y nos decían, tenemos un problema, que claro, dominan el inglés, algunos, otros no, por eso damos cursos de formación básica de alemán, de inglés en los países de Francia. Nos acontece menos, pero más en Alemania e Inglaterra. Pero ¿qué sucede? Cuando
van a desempeñar, ejemplo, ingenieros españoles en calderería, son muy buscados, pero tienen un problema, que al llegar allí el lenguaje técnico no lo dominan en inglés, dominan el inglés perfectamente, pero ese lenguaje técnico no. Entonces, a través de empresas españolas u otras que radican allí, le damos una formación técnica, pero en un plazo de 15 días o menor aprenden ese lenguaje técnico, es decir, y no dedicándole una inmersión de las 12 horas, 8 horas diarias, sino que pueden compatibilizarlo con su trabajo. Es decir, tratamos de facilitar las cosas. Por otro lado, yo quisiera decir que al menos yo me baso para poder trabajar y recibir información en unos lugares que yo tengo un gran aprecio y respeto por ellos, que son los centros españoles a lo largo y ancho del mundo. Se llamen andaluces, vascos, gallegos, catalanes o murcianos, da igual, o madrileños. Estos centros han vivido desde hace más de 150 años, pero no han quedado anquilosados en absoluto. Están en el magma, en el ebullir diario de las sociedades en donde están. Son gente totalmente insertada en su población y, curiosamente, están de manera vertical en todo el estrato social. Están desde presidentes de gobierno, que no ejercen cuando pasan a presidentes de gobierno, pero cuando no han sido presidentes de gobierno han asistido a estos centros como un miembro más, y hasta pues un empleado de X. Pues eso están ahí y sirven de orientación y de ayuda a los españoles en muchísimos casos. Es decir, son una herramienta, yo creo que muy, muy importante, y siempre lo digo. Y a veces, desde la propia España hubo un cierto, olvido de que hemos sido un país de migrantes y que tenemos centros, no solamente centros culturales o centros sociales, hospitalarios, con más de 150 años, sino que estamos totalmente insertados en la población civil y administrativa y política de muchísimos países. Y hablo de los Estados Unidos de Norteamérica, porque la gente siempre tenemos tendencia a pensar que somos solamente del sur. No. Nosotros estamos en Norteamérica, que donde también pertenece los Estados Unidos de México, aparte de los otros dos. Y lo digo como elemento de reflexión, por si os pudiera servir de algo, donde hay un nomenclátor de todas las sociedades españolas. Y como no, ya lo dije, las cámaras de comercio, y iba a hablar concretamente del FEX también, pero ya no lo hago por ello. En definitiva, yo quiero terminar diciendo que es muy importante para todos los españoles que salen fuera, primero, algo que ya tienen, y veo que el resultado es muy bueno, o al menos satisfactorio para mí, más que bueno, satisfactorio, de la autoestima que se deduce de cuánto uno ve aquí. Y sobre todo deciros que el español que emigra por diversos motivos, también los hay de formación, siempre estuvieron emigrando. Primero, el emigrar no es un síntoma solo de crisis económicas, que también lo es, y negarlo sería absurdo y no tendría sentido ninguno, pero también, muy importante, por procesos formativos y procesos modernos. Los Estados Unidos de Norteamérica, país clave en esto, es el país del mundo donde tiene más ciudadanos suyos en términos absolutos y relativos en el exterior. Y no solamente los de las bases militares, digo porque alguien pudiera pensar, no, hablo de gente con sus empresas trabajando o ellos montando empresas. Aquí llegan, yo llevo la unidad de grandes empresas, que tenemos la relación con vosotros. La unidad de grandes empresas, a nosotros nos llaman a la puerta empresas mexicanas, norteamericanas, chinas, que quieren venir a instalarse y no van a competir con las empresas españolas, vienen a ocupar esos huecos que nuestras empresas no dan una buena respuesta, o no las hay, porque cuando hay una buena respuesta a nadie se le ocurre ir a competir a otro país, salvo que tú tengas elementos diferenciales. Y claro, cuando lo tienen, pues vienen y se instalan y crean puestos de trabajo y riqueza. Bueno, todo ello lo digo porque la bondad de la emigración es el retorno. Voy a hacer una anécdota histórica y permítaseme, cuando los afrancesados, que se fueron con don José Bonaparte, volvieron a España, aportaron un caudal de conocimiento increíble. Entre otros se fue Jovellanos, por citar a uno, simplemente ya porque no a Goya, etcétera, etcétera. Su regreso sirvió a este país para modernizarse en determinadas cosas. Y cuando hablamos de los emigrantes, lo decía al principio, muchos son sin carrera universitaria, son grandes empresarios y que de hecho son de oficio pues arquitectos o abogados, porque han desarrollado, y no es menospreciar en absoluto lo que es la universidad, pero han desarrollado conocimientos que traen aquí, los imparten. El que regresa con un conocimiento, esa es una riqueza, el capital humano. Por eso, cuando aquí veo que pretenden volver
y que en un plazo de 5 años, bueno, pues algunos estarán más. Yo cuando un gran investigador español, no voy a poner nombres, está 40 o 30 o 25 años fuera, cuando viene solamente a pasar las medallas, pero ya no a producir en las universidades. A mí me gustaría que volviesen cuando se formen, no sé si es a los 4, a los 5 o a los 10, cuando ellos hayan dicho algo allí y cuando a su vez le hayan dicho algo a ellos, es decir, se haya producido ese fenómeno maravilloso que es de la formación mutua. Eso, cuando vuelven aquí, ilustran nuestras universidades, en definitiva, el conocimiento. Por ello, me siento muy satisfecho del estudio que se ha hecho. Yo termino para que quede algún tiempo para que puedan preguntarle a quienes saben que aquí están. Muy amable, muchísimas gracias, señor decano, y muchísimas gracias a todos por estas jornadas que yo creo que serán tan buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, sí. ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, hola, buenos días. Yo me llamo Lucía, soy estudiante aquí en la universidad, 21 años, y con 21 años sobre todo me importa la emigración más joven. Aunque quizás no estábamos muy de acuerdo en la franja de edad que más emigra en España, yo preguntaría si hay tanto porcentaje de jóvenes españoles entre 25 y 30 años que emigran, que es más o menos cuando concluyes tu formación universitaria y te vas a la Unión Europea o a América. ¿De qué manera afecta esa migración a España? Es decir, que ese porcentaje de jóvenes se vaya a otro país. ¿Le contesté yo? Muy bien. Permíteme. Sí, por favor, porque tiene dos partes la pregunta. Bien, yo solamente voy a comentaros los datos que os he estado presentando es de un estudio realizado a jóvenes. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros hemos utilizado datos de personas entre 18 y 30 años, motivo por el cual efectivamente la edad media de nuestros encuestados es de 26 años. No quiere esto decir que del conjunto total de personas que emigran sea esa la edad media, por supuesto que sean más mayores. Y ahora ya dejo al director general. Muchas gracias. Bueno, el perfil, como no tenía exactamente de la encuesta, pues bien, concuerdo totalmente. Bueno, yo contestaré a la segunda parte, que es ¿en qué afecta a España? Pues en positivo y en negativo. Y qué fácil es, ¿no? Yo soy gallego y entonces eso, pero voy a tratar de explicarlo. En positivo, mira, hay una gran novela, y no me escapo, que voy a contestar, que se llama O señorito de Reboraina. Está escrita por un eminente escritor y historiador y geógrafo gallego que se llama Botero Pedrallo, en el que viene a contar lo bueno de eso, y lo resume en la novela. Él era un hombre muy inteligente y muy capaz, y que, bueno, alrededor de sí mismo, pues él vivía, era un hombre inteligente, es casi autobiográfico, hombre de una formación extraordinaria, y entonces él se consideraba casi el eje del mundo. De repente salió de viaje, que todo es cierto, y además vivió en Francia, vivió en Alemania, Francia-Alemania creo, y entonces se dio cuenta de lo maravilloso también que había allí fuera, que había gente que tenía muchas cosas que decir y él tenía mucho que aprender, mucho. Pero también se dio cuenta de otra cosa, que él tenía mucho que contar. Es decir, ¿qué se creó? Se creó la universalidad del conocimiento. Mis conocimientos están muy bien, pero si yo fuera, también los doy, universalizo más los míos, pero también tomo los de los demás. Contestando ya directamente, es muy bueno que la gente emigre. Vemos que los países modernos, y cuando hablo de emigrar, hablo del emigrar en el sentido positivo, no simplemente aquel sentido de la maleta y demás, algo más que eso. Y es aquellas personas que salen a formarse, y otros nuestros salen a formar fuera a otra gente. Y aquí llega gente a formarnos también. Y decía, y daba aquellos datos de Norteamérica, daba lo de Dinamarca, que realmente el 51% de su juventud tiene salida. Bueno, son las características de los países. Y nosotros estábamos en el 12%. Hoy, en este momento, pues no lo sé, no tengo una estadística, pero igual estamos en el 15, en el 16. Es pequeña todavía. Claro, ¿qué pasa?
Nosotros no teníamos esa vocación, pero hagamos, digamos, de la necesidad virtud y creamos que esto es bueno, que no que cómo ha sucedido. Yo no estoy de acuerdo en el cómo ha sucedido a través de una crisis, pero estábamos condenados y obligados a movernos y a formarnos en otros sitios o a complementar nuestra formación, igual que otra gente viene aquí. Así que positivo, yo creo que va a serlo. Es doloroso por la manera que se está produciendo, no de todos, porque vemos que hubo un incremento en estos últimos años, de manera, se ve muy bien en el gráfico. Entonces, esos hijos de estos últimos años vienen por una doble causa. Primero, por la crisis económica, y segundo, por la llamada de los otros que están allí, y otro, por la internacionalización de nuestras empresas. España, hace pocos días, un artículo en el New York Times, bueno, espectacular sobre los empresarios españoles, pero no solamente sobre las grandes empresas, sino sobre los españoles, porque detrás de las empresas están unos señores que son captados en las universidades españolas, o son captados a veces, bueno, para algún otro tipo de cosas en la formación profesional, en la real, en esa que se ha ido la gente formando y forjando en las empresas, porque hoy, a ver si de una vez la formación profesional funciona. No voy a hacer yo una crítica aquí, no, que no vine a hablar de esa materia, pero en todo caso positiva, tengo que decirlo, a pesar de que la causa está originada por un entorno negativo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo quería hacer una pregunta a Cristina. Creo que hay, no lo sé, un colectivo más pequeño, más grande, de migrantes españoles que de alguna manera fracasan, y quería preguntarte si ese colectivo está representado en los datos que has dado, o si quizás al volverse ya no participan en la encuesta. Verás, los datos que yo he presentado hoy, como os decía, son solamente como atienden como al 10% del conjunto de las entrevistas que hemos realizado. Y desde luego sí que podríamos, en el conjunto de los datos, sí que hemos encontrado un pequeño colectivo de personas que no han cumplido con sus expectativas. Y uno de los objetivos, digamos, del resto del análisis, que todavía estamos trabajando en ello, es precisamente indagar un poco más en cuáles son los factores que han incidido en efectivamente que estas personas no tengan sensación de éxito de su proceso migratorio. De hecho, os podría adelantar que una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención al revisar los datos, que planteaban como una dificultad que les había impedido el logro de sus expectativas, de sus proyectos, era precisamente que el visado que tenían les impedía trabajar. Cuestiones un poco ligadas a procesos administrativos que, si se me permite, en mi opinión, tienen que ver con una mala planificación del proyecto, o quizá efectivamente llegas a un país con la pretensión de estudiar allí y luego cuando intentas quedarte existen esas dificultades, ¿no?, administrativas. Pero probablemente otro de los factores que hemos barajado es el conocimiento de idiomas. No he añadido ese gráfico, pero los jóvenes que están fuera tienen un nivel muy alto de inglés, dominan varias lenguas, y en ese sentido quizá también las personas que no tenían un buen dominio del idioma del país de acogida, digamos, su proyecto no ha sido tan exitoso como planteaban. Hola, bueno, yo me llamo Olga, tengo 21 años y acabo de volver de Erasmus, he estado en Holanda. Y bueno, los datos que has puesto de que decían que los jóvenes, la mayoría no tienen previsto volver a España o les gustaría volver a España. Yo me pregunto
bueno, me aventuro a decir que eso no va a ser en un corto plazo, o por lo menos si disponen de los medios económicos necesarios, no va a ser en un corto plazo. Y me pregunto, igual que se están haciendo ayudas, como nos decía antes, pues para ayudar a los emigrantes en otros países en cuanto a lengua, a habituarse a la cultura, etcétera, que se puede hacer al revés para que los españoles luego, si es verdad que quieren volver, pero ¿qué se le puede ofrecer para volver más allá de decir, bueno, vuelvo a casa? Eso sí. Bien, ya verás, tenemos un plan precisamente de retorno. Parte de este programa de jóvenes tiene un capítulo que es de retorno. Y el retorno lo pensamos de dos maneras. Hay una manera de retornar fuera y de retornar en casa. ¿Qué es retornar fuera? Parece casi algo contrario a lo que resulta del lenguaje, pero no lo es. Es cuando tratamos de buscar prácticas de trabajo con empresas españolas fuera. Muchas empresas españolas o de origen español, entonces tratamos de buscar prácticas. Claro, cada cual enfoca su vida, ya el llevar de la mano es imposible, tiene que establecer marcos generales, por lo cual queríamos eso. Y hay uno para retornar aquí. Es casi enlaza con la pregunta si era bueno o malo lo que estaba pasando. Hoy en día no es fácil encontrar un empleo en España, por lo cual el tiempo es un factor a tener en cuenta. Mucha gente que probablemente simplemente fuese a formarse, o como es el caso de un Erasmus fuera, a veces encuentra oportunidades de trabajo fuera, con lo cual se queda en tanto en cuanto no tenga expectativas aquí. Es decir, lo que va a ser el futuro va a venir determinado por el desarrollo económico del país, y eso es lo que permitirá pues a la gente que venga. ¿Y allí cómo los podemos ayudar? Pues fundamentalmente ponerlos en contacto con las empresas españolas que hay. Es decir, las empresas españolas, y vosotros lo decís y tú lo decías, tratan constantemente de que haya gente española, pero si todos son españoles o hijos de españoles en Iberoamérica, a veces existen determinados nacionalismos. Oye, ¿y por qué no van a trabajar dado que están produciendo en estos países X? No voy a citar ninguno porque tampoco tienen a los de aquí. Entonces las empresas españolas tienen que buscar un equilibrio en eso. Tienen que buscar al mejor, por supuesto, pero después dentro del mejor a veces hay un abanico amplio. Oye, que aquí hay que meter a alguno del país, no solamente pueden ser españoles, porque de ser de otra manera a veces surgen determinados nacionalismos en los países. Y cuando hablábamos de los títulos, el problema de los títulos es un problema el que estudia. Hoy en Europa no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque se van a unificar toda la titulación, con la cual un ingeniero español es ingeniero español. A pesar de alguna pequeña traba, un médico español es médico español. Hombre, un abogado es otra historia, salvo que haga unos cursos determinados. Pero en América, dígase desde Alaska allá a Ushuaia, en Tierra del Fuego, la ciudad más austral, hay una situación que es que los títulos han de ser reconocidos. ¿Y quién los reconoce? El Estado. No, lo reconocen las universidades. Pero no nos engañemos, porque esto hay que saberlo. Las universidades españolas, y lo digo y yo no quiero ofender a nadie, son las primeras en poner cortapisas a los títulos de otros países. Mutatis mutandi, a los títulos nuestros se los ponen. ¿Y quiénes se los ponen? El Estado no, y os contaré un caso práctico. Se los ponen las universidades y los colegios profesionales. Con lo cual, cuando nosotros vamos a esa clase de países, a esos países ya más maravillosos, la palabra clase podía... pues ¿qué sucede? Que normalmente le ponen problemas. Y algunos están trabajando de su título, pero sin su título. Pasa. ¿Por qué? Por eso. Entonces, bueno, es un tema que excede en gran medida. Recuerdo una época en que a España, bueno, más digo, arquitectos mexicanos y panameños. Hombre, hablar de arquitectos mexicanos, estamos hablando de magníficos arquitectos, tanto como proyectistas como calculistas. Bueno, el calculismo hoy lo hacen empresas ya que se dedican simplemente al calculismo, pero magníficos arquitectos. Trabajaron durante un tiempo en España con el título de arquitecto porque sí se lo reconoció concretamente el Estado. Lo reconoció el Estado. ¿Eh?
nivel del Ministerio de Educación se les reconoce. Y después de un pleito largo de 13 o 14 años, primero del tiempo de ejercicio, reaccionan nuestros colegios de profesionales y se va a los tribunales y efectivamente los colegios profesionales se imponen y las universidades, en este caso fueron los colegios profesionales, y le retiran el título después de haber hecho un trabajo durante, pues no lo sé, un montón de años, pues 15 años trabajar de arquitecto, y de repente se encuentran que los edificios que hicieron, ¿qué pasa? ¿Son ilegales? ¿No lo son? ¿Porque eran arquitectos? ¿No lo eran? Es decir, este es el campo administrativo, es siempre un campo de minas, y los creamos y después no sabemos las consecuencias que tienen. Por eso las universidades, yo desde aquí lo digo y que quede claro, bueno, que lo que a veces uno cree una bondad defendiendo a los suyos está justamente contra lo contrario, con la pregunta que se me hacía. Es decir, la universalización está dada, la globalización está ahí. El día que nosotros nos acerquemos a nosotros mismos, como el de la señorita Larreboraina, perdón, era alrededor de sí, es que nos estamos haciendo un daño grande, porque nosotros tenemos talentos. A mí me decían en Perú, bueno, una empresa peruana que vino a buscar 20 ingenieros españoles. Bueno, aquella empresa se movía muy bien, los dio llevado y al final han trabajado como arquitectos, eran ingenieros, como ingenieros, pero a veces otros no, y las empresas españolas, tú lo sabes, los problemas que tienen a veces con este tipo de cuestiones. Es decir, lo que vulgarmente la gente llama, yo soy profesional también y tengo carrera universitaria, a veces la titulitis, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones hay que resolverlas y en el ámbito académico, tenemos que pasar de él. Pero claro, si tú explicas aquí y dices, no, hay que reconocerle a los X del país X, la gente se pone así normalmente, las universidades y a veces los alumnos. No voy a hacer una encuesta ahora aquí, no, pero el problema es que tiene una consecuencia, una repercusión. Gracias. Bueno, esta pregunta también es para Antonio Aurelio. Un poquito que apuntando a lo que decías hace un ratillo, que se hablaba de un aspecto positivo en el tema de los jóvenes que están saliendo al exterior. Bueno, mi opinión particular es que España, quizás no sea ahora, pero de aquí a un cierto periodo de tiempo, pues esto sí va a traer un aspecto negativo a España como tal, porque es que es una persona que ha estudiado, que se ha preparado y que quizás después que lleve 5, 6, 10 años en el exterior, pues no quiera regresar. Y ¿quién está perdiendo? Pues está perdiendo el país, porque ha recibido una formación aquí, ¿sabes? Y me parece que debería plantearse un poco que qué se le ofrece a ese joven que ha estado fuera tanto tiempo y que va a regresar a su país. Ajá. Y cómo lo vamos a recibir y qué le vamos a ofrecer. Pienso, vengo de apoyar una asociación de migrantes retornados que de cierto, trabajamos en ello y sabemos más o menos cómo funciona el retorno que se recibe desde los países de Europa, que no tienen derecho ni siquiera a cobrar una prestación por desempleo. Entonces yo me pregunto, si estos jóvenes han estado 10 años trabajando afuera y vienen a España, ¿qué les vamos a ofrecer? Y por ahí una partecilla y otra, aprovechando que estamos hablando del exterior también, pues fui presidenta de una asociación de naturales y descendientes gallegos en Cuba, y que conozco cómo es un poco que la forma de trabajar en el exterior. Y me gustaría un poquitico que apuntar que ellos en el exterior se necesita un poco más de información con este tema, porque estamos hablando de españoles que, como decía se decía ahorita, pues han obtenido, son españoles, tienen nacionalidad española, por ser hijos y nietos de españoles. Pues este retorno, un poquito que también debemos mencionarlo, porque en este momento se está recibiendo un retorno impresionante a gran escala de estas personas que están llegando ahora, que vienen con una situación bastante crítica. ¿Por qué? Porque son españoles, vienen de un sitio, primero porque nunca han estado aquí, se consideran retornados porque se abrió un poco este abanico, y son españoles y están retornando a su país de origen. ¿Qué pasa con esto? Que estos españoles vienen en una situación crítica, vienen casi con el pasaje hasta llegar aquí, y aquí ¿qué se encuentran? Y son españoles también, ¿sabes? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, hay dos partes.
La última es un alegato que yo haría un alegato parecido, pero me voy primero a centrar. Si tú partes de una premisa de que no vuelven, el que pierde es el país, no cabe la menor duda. Pero es todo lo contrario de lo que yo dije. Dije, la riqueza está precisamente en el retorno con esa amplia formación y vocación de la universalidad. Es decir, hoy con que España, si la cerramos entre nosotros mismos, vamos, el mundo no va por el mundo va. La pena es que algunos se quedan fuera porque no tienen oportunidad aquí o porque se encuentran más a gusto allí. Pero hay gente que ha regresado, bueno, y sobre todo si vuelve con su formación y a los años X de su ida de España, pues eso es buenísimo, enriquece. Yo siempre le he llamado los ilustrados, porque nos han ilustrado a lo largo de la historia, por lo cual es bueno. Es malo si se queda, porque hemos gastado un dinero, hemos hecho a niños de pantalón corto y a niñas de falda corta, las hemos hecho personas mayores. Y hemos gastado mucho dinero, mucha ilusión. Y cuando te quedas sin eso, ¿qué voy yo a contar? En cuanto a la segunda parte, yo creo que no es objeto de este foro, pero de alguna manera he de decir que hay un programa de retorno. Lo que resulta muy difícil es atender a todo tipo de circunstancias. Es decir, nosotros estamos en un periodo claro de una contención del gasto. Los retornados, en mi departamento, hay una ayuda para ellos. Claro que la hay. ¿Qué sucede? Bueno, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Igual no le podemos en ningún momento, como son españoles, no le podemos dar más que a ningún otro español. No podemos hacer distintas clases de españoles. Solo hay dos clases de españoles, los que se valen por sí mismos y los que no. Y los que no se valen por sí mismos, la obligación de los que se valen por sí mismos es, a través de los impuestos, generar fondos para atenderlos. A los que no se valen por sí mismos, los mayores, etcétera, etcétera, o las personas que tienen algún tipo de deficiencia. Los demás tenemos todos que de alguna manera circular, pero cuando llega alguien del exterior al principio, se cree que durante un tiempo puede necesitar un pequeño apoyo, lo puede necesitar de manera clara porque no tiene la misma información. Y entonces el principio de la democracia está en la información. Si yo la tengo y el otro no, pues no tiene. Pero desde ellos, cuando salen en la Consejería de Empleo, la gente tiene un conocimiento de con lo que se va a encontrar. Y lo que se va a encontrar depende de la expectativa que uno vea. En todo caso, pues bueno, es claro que para un país que se queden fuera, todos eso empobrece, no enriquece, pero partiendo de esa premisa. Si no, me quedo con las respuestas anteriores dadas en ese sentido. Gracias. Yo quería lanzar una pregunta a Miguel Ángel. Bueno, como antes habló de la universidad y ahora me veo desde ese lado también de la universidad. Una cosa que nos preocupa también mucho en la universidad y que supongo que también las empresas como las que vosotros representáis en FEX es precisamente si existen o creéis que bueno, pues se puede hacer ahí algo, y por eso es la pregunta, pasarelas efectivas desde el punto de vista no solo de gente que, como hoy hay aquí en la sala, quiere incorporarse al mundo del trabajo y que además esa incorporación se haga con una visión internacional. Es decir, ¿qué se puede hacer o qué iniciativas conocéis o qué expectativas le pediríais a la universidad en ese sentido? Es decir, ¿cómo se podría llegar a que esa canalización, ¿no?, de egresados y de titulados superiores que tenemos en las universidades y que hoy nos acompañan unos cuantos, puedan establecer ese tránsito de manera, vamos a decirlo así, clara y las empresas en este caso estén ahí también como parte también interesada y satisfecha de ese proceso? Pues muy bien. Es una pregunta un poco larga, pero bueno. Estamos hablando de 30 empresas que representan todos los sectores de la economía y no todas se comportan de igual manera y no todas tienen demanda de perfiles iguales, de manera que, hecha esa puntualización, podéis imaginar que las constructoras tienen una preferencia absoluta por las ingenierías, concretamente caminos, etcétera, igual que industriales para ciertas compañías de tecnología, etcétera, ¿no? Los programas que yo conozco son los programas de becarios internacionales, que tengan que ver directamente con un reclutamiento en la universidad, que entiendo que es un poco tu pregunta. O sea, yo entiendo que nuestras empresas, para empezar, van de forma individual, no el FEX, no es a través del FEX, porque digamos nosotros existimos
digamos, muy avanzado el proceso, pero no al inicio del proceso. Entonces, para hablaros a vosotros que estáis en la universidad, pues cada compañía internacionalizada ofrece becas internacionales, que son interesantísimas, pues es un Erasmus pero pagado y incorporado a un trabajo. Ahora, yo pienso que por daros una información que sirva para gestionar de forma realista vuestras expectativas, una empresa no te va a enviar al exterior ni al interior hasta no ver qué capacidades tienes. Eso, dicho en pocas palabras, significa que tienes que tener experiencia dentro de la empresa o venir de otra empresa. Y lo que está, en mi opinión, planteándose de una forma muy rápida es la internacionalización. Es decir, tú puedes empezar a trabajar en Madrid, pero puedes acabar trabajando en Seattle o en Buenos Aires. Esto puede suceder. Muy bien, pues yo creo que sí, ya vamos a dar por concluido esta inauguración de la jornada. Y ¿quieres? Sí. Ya con esta terminamos. Con la pregunta siempre. Bueno, la verdad es que podría lanzar muchas preguntas por tener una experiencia personal en un país latinoamericano. Tanto a nivel yo creo que se refleja un poco lo que yo percibí, probablemente lo que se ha hecho en esta mesa. Hay un porcentaje de las personas que yo conocí ahí que eran expatriados de grandes empresas, principalmente construcción, grandes construcciones, telecomunicaciones y energía. A lo mejor estamos hablando 40-50%, otro 40% que serían personas, no es que lleguen a desesperadas, pero desde luego están saliendo porque aquí no encontraban trabajo, principalmente de una manera muy destacada arquitectos, muchísimos arquitectos que se están yendo al extranjero. Y ahí hay gente que, pues sí, conoce a lo mejor un poco el idioma. Yo creo que el idioma, por lo menos habiendo estado en Brasil concretamente, que era portugués, no era un problema, pero claro, es una experiencia muy concreta. Y a mí, en cuanto a problemas principales de los españoles en el extranjero, sí que veía la poca... para este conjunto de arquitectos principalmente, aunque había otro tipo de trabajadores, yo creo que estamos hablando a lo mejor de los que yo conocía, el 40%, es un porcentaje enorme, de españoles que llegan allí a buscarse un trabajo de manera más o menos desesperada, consiguiéndolo antes o después. El problema de la protección laboral que tenían allí. Es decir, existe probablemente da igual que es español o de cualquier otro país, pero conociendo la situación que hay en España, pues saben que esos arquitectos no encuentran empleo en su país y llegan allí buscando algo desesperada. Y eso pues da como consecuencias bajos salarios, el hecho de que llegan allí sin un visado, llegan como turistas y luego hacen lo que pueden, porque ellos quieren tener su situación allí legalizada, ¿no? Por legalizar su situación, entonces empiezan trabajando con un visado de turista, todos, no hablamos de un porcentaje, todos. Las empresas pues les conviene mantenerles en una situación precaria. Y yo quería saber si hay algún programa o alguna línea de apoyo a esa gente para darles mayor cobertura o protección legal o apoyo a la hora de regularizar la situación de estas personas que están allí en una situación irregular, pero que realmente quieren legalizar su estancia en el extranjero. Eso sería una de las preguntas. Y luego también solo una segunda que sea rápida, porque la van a poder contestar obviamente, era ¿por qué no incluyó hasta un poquito más? O sea, amplió un poco el abanico hasta los 35. Obviamente para los que ya creíamos que éramos jóvenes todavía, ya nos hemos superado los 30. Yo también soy mayor de 30 años, está claro. Gracias. Desde luego que, como planteaba, es una investigación que está financiada y patrocinada por el INJUVE, que es el Instituto de la Juventud. En este caso nos veíamos obligados a terminar en los 30 años. Si bien tengo que reconocer que para todo el equipo de investigadores, durante un momento, como podéis imaginaros, en los cuestionarios se pueden poner filtros, ¿no? Y entonces al principio no funcionaba el filtro de la edad y comenzábamos a recibir muchos cuestionarios de mayores de 30 años. Y entonces al final ya optamos por añadir ese filtro, porque efectivamente es absolutamente diferente lo que puede suceder para una persona antes de los 30 que pasada esa edad. En este sentido,
Es desde luego una pena, pero nos hemos visto obligados a cortarlo ahí. Pero desde luego estoy convencida de que es muy diferente el perfil. Bueno, la pregunta tuya me la hice yo cuando hice la orden de ayuda. El Ministerio, el MEIS, tiene para jóvenes hasta 30 años. Y yo la ayuda del exterior, esta orden, que es para formación, aprendizaje, retorno, todo esto que comentaba de la orden, es muy larga, pero bueno, nos quedémonos con eso. Es decir, es una palanca de ayuda, fundamentalmente. Lo primero que pensé es en edad, porque yo viajo, lo que tú te has estado en México, yo he estado en México y lo conozco, y conozco a nuestra gente allí, y dije, 30 es corto. Entonces pensé en 40. Pero ya sabes que el espíritu salomónico es siempre el fácil de la vida, ¿no? Y entre los 40 míos y el 35 y el 30 del ministerio me quedé en 35. Es muy difícil a veces por qué 35 y por qué no 36. Es que mire, a mí solo... Bueno, lo que pasa a veces, hablando de Cuba, de un padre y uno, padre. Un hijo es español y el otro no. Y la diferencia es un día. Uno nació el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero una ley le afecta o no. Si se marchó en el 36 o se marchó un día antes, del 18 de julio, pues le afecta y entonces uno puede recuperar la nacionalidad y otro no. Son las cosas que las normas nos llevan a este tipo de situaciones, en donde a veces yo no puedo, pero a mí me temblaría el pulso el firmarle al del 31 de enero, porque el espíritu es el espíritu de una norma. Pero bueno, entonces puse 35 años. Quedé medio satisfecho, la verdad, porque también podía ser 36, vuelvo al tema, pero me parecía que tenía que ser más de 30 años. Primero, porque yo tengo una edad para pensar que uno de 35 es muy joven. Y a veces esas cosas también influyen, ¿no? Si yo tuviera 25, yo tenía 15 años, uno de 35 era, bueno, Dios mío, un hombre muy mayor, era mi padre, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, es decir, una norma no es algo matemático, que surge de un proceso en el cual uno barema las historias, no es un proyecto arquitectónico, o más de ingeniería, es un proyecto social. Una norma es un proyecto social fundamentalmente. Entonces pensé eso. ¿Cómo los podemos ayudar allí? Claro, el problema es que cada país tiene una norma. Primero, un señor que está ilegal no puede estarlo. Si está trabajando es ilegal, con lo cual queda fuera. Nosotros solo podemos actuar, no nosotros ya, en la administración, en el ámbito de la protección y defensa de esa persona. ¿Y quiénes son? En el ámbito y defensa de esa persona, los consulados. Pero ojo, si una de esas personas entra en una grave situación de enfermedad y no tiene medios, nosotros le damos cobertura a través de lo que se llama el programa 2, que se llama así, no dice nada, podría ser el programa 3, no le dice nada, pero consiste en una ayuda de emergencia para aquel español que lo necesite fuera. Es un programa que hay para eso. Pero ya en el día a día lo que nosotros hacemos es, a través de los medios que dije, de las consejerías de empleo, de las cámaras de comercio, que aunque no son nuestras, tenemos un contacto con ellos, las cámaras de comercio, los centros, etcétera, etcétera, el ponerlos en circunstancia. Pero no cabe la menor duda, y hablando de México puntualmente, es un país que a España la está apoyando como ningún otro país del mundo. A nuestras empresas y a nuestro gobierno, etcétera. Digo al gobierno del Estado, no a un gobierno puntual, al gobierno del Estado, que es España en definitiva, pues los está apoyando y nos da todo tipo de facilidades. Y no tiene una especial acción con respecto a aquellos españoles que están viviendo en el país, bien sea de turista o de otra circunstancia. Lo digo en honor del país de México. Con lo cual... Bueno, pues entonces ahora sí ya damos por clausurado la jornada de inauguración. Agradecer a nuestros invitados y a todos vosotros la presencia, y recordaros que el próximo lunes 18 tendremos la segunda o la primera de las mesas, según se mire, sobre la visión histórica de la migración en el edificio 17, aquí enfrente, pues para todos los que queráis acudir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.